Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el partido, la victoria de River 1-0 contra Universidad Católica en este amistoso internacional, que si bien es verdad no se puede hacer verdaderamente un análisis futbolístico tan detallado porque fue un cotejo en el cual los dos entrenadores pudieron hacer muchas modificaciones. Fue claramente un partido amistoso, no es que fueron esos partidos amistosos que los jugadores a veces se toman como oficiales. No hubo mucha patada fuerte más allá de alguna que otra jugada, y por eso mismo la realidad es que el análisis tiene que ser breve y tampoco se pueden tomar tantas conclusiones. ¿Para qué sirvió? Esto sí, para que Boselli pudiera jugar sus primeros minutos con la camiseta de River, para que pudiera volver a jugar Zuculini, para que volviera Paulo Díaz, para que por fin pudiera jugar el Diablito Echeverri en este segundo semestre, para que Suárez jugara más de media hora, algo que en un principio parecía prácticamente imposible. Lamentablemente hay algunos futbolistas que no pudieron retomar esa confianza porque claramente muchos esperaban que Borja pudiera convertir como para poder recuperar eso que había tenido en el primer semestre, marcando goles aún siendo suplente. En esta ocasión ha sido titular en los 4 partidos y todavía no ha logrado convertir. Esperemos que segundamente lo haga, pero esas fueron las conclusiones que terminó dejando este partido. Vamos a analizar un poco qué es lo que viene para River en el corto plazo. Hay jugadores que están en este momento defendiendo las camisetas de sus respectivas selecciones, pero una vez se termine la fecha FIFA, el millonario tendrá que afrontar 3 partidos en una semana verdaderamente muy importantes. Empecemos. Analizando el partido en sí, porque voy a hablar de esto muy poco en este video, después me voy a meter en otras cuestiones que tienen que ver más con el futuro del equipo, del plantel y con lo que puede pasar a corto plazo y con lo que queda de River en este 2023, que no son muchos encuentros, pero en definitiva no dejan de ser importantes porque en River todos los cotejos son importantes. Fue un encuentro en el cual De Michelis decidió probar en el arranque jugando con Enzo Pérez y Craneviter, que es algo que en el principio de su ciclo era una idea que él tenía en la cabeza, porque recordemos que en aquel primer amistoso contra Unión La Calera de Chile en San Luis a finales del 2022 habían jugado los dos como titulares. Sin embargo, Craneviter sufrió la grave lesión a tan solo 7 minutos de arrancado el partido y está claro que después nunca más pudo jugar de esa manera. Después en el segundo tiempo volvió Zuculini e ingresó por Enzo Pérez, o sea, mantuvo ese doble 5. Yo creo, en mi opinión, que teniendo en cuenta que son todos jugadores muy parecidos, la realidad es que ese lugar, cuando vuelva Liendro, sin lugar a dudas va a ser para él uno de los dos. Después habrá que ver con quién comparte el mediocampo. Uno cree que va a seguir Enzo Pérez como titular porque Craneviter no ha mostrado todavía el nivel y Zuculini está regresando de la lesión. Pero en definitiva habrá que ver qué es lo que termina decidiendo el director técnico. Después, buenos minutos de Boselli, jugó tan solo un tiempo, pero estuvo atento a la hora de marcar, ganó en el área rival, algo que es muy importante porque River no suele tener futbolistas que en pelotas aéreas ofensivas ganen en el área contraria, y lo hizo de buena manera. También jugó Héctor David Martínez los 90 minutos, no lo mencioné antes, pero también es importante porque jugó tanto de 6 como de 3, lo cual puede llevarnos a pensar que a lo mejor en algún partido piensa a Martínez como lateral izquierdo en caso de que no esté Enzo Díaz. El ex Talleres no jugó ni un minuto, pero me parece que tiene que ver con que ya tiene asegurada la titularidad sin ningún tipo de inconveniente. Y después de mitad de cancha hacia adelante volvieron a jugar Lanzini y Barco, algo que no se podía creer frente a Vélez, que habían faltado los dos, sobre todo Barco, porque en el caso de Lanzini está claro que hoy pelea un puesto con Colidio y son jugadores totalmente distintos. Más allá de que en este cotejo hizo otra prueba de Michelis que no se puede terminar de decir si fue buena o no, y es que en el segundo tiempo el que ingresó por Borja fue justamente Colidio, es decir, el ex futbolista de Tigre jugó prácticamente como referencia de área, tratando de hacer lo que hacía Beltrán, es decir, que River jugó con un solo delantero y muchos mediocampistas por detrás. ¿Sirvió? La realidad es que el millonario no tuvo una gran cantidad de situaciones de gol y la mayor cantidad de oportunidades para convertirlas tuvo en el primer tiempo en los pies de Borja, que lamentablemente estuvo errático, sobre todo en 2 situaciones, una que se va muy cerca por el palo izquierdo y en otro remate cruzado que casi roza el palo y no pudo convertir el colombiano en ninguna de esas 2 jugadas. Después, en cuanto al gol de River, fue una jugada maravillosa de Ezequiel Barco, que en el segundo tiempo por el costado
costado izquierdo del ataque del más grande, enganchó e hizo la típica jugada de Barco, nada más que en esta oportunidad, en vez de rematar cruzado, su disparo fue hacia el primer palo, pega justamente en el poste e ingresa. Nada pudo hacer el arquero de la Católica, y con ese gol River terminó llevándose el triunfo. Después, no mucho más en ese sentido, porque en cuanto a lo futbolístico, River no dejó grandes actuaciones. Como dije, lo que sirvió más que nada es para que algunos jugadores que no venían sumando minutos pudieran volver a estar dentro del terreno de juego. Hay que tener en cuenta que River no contó para este partido ni con Armani, no mencioné eso también, que atajó Centurión sin complicaciones, no tuvo que participar mucho porque la realidad es que el elenco chileno tampoco tenía un gran poderío ofensivo. Sin destacarse demasiado, la defensa de River terminó siendo sólida y mantuvo la valla invicta, más allá de que no hay que dejar de lado de que es un cotejo amistoso ante un equipo de Chile que hoy por hoy está en la mitad de tabla de su liga local, ni siquiera clasificándose a torneos internacionales, pero en definitiva tuvo una buena actuación en general la defensa con Centurión del arco. Vuelvo a lo que estaba hablando, Armani no estuvo por haber estado con la selección, tampoco De la Cruz, que tuvo un compromiso verdaderamente consagratorio con la selección uruguaya, marcando 2 goles en el triunfo 2-1 ante Chile. Tampoco estuvo Rondón, que a lo mejor es quien hubiera ingresado por Borja en el segundo tiempo, pero el futbolista en cuestión estuvo defendiendo la camiseta de la selección de Venezuela. Y tampoco estuvieron Pablo Solari y Santiago Simón, que representaron a la selección argentina sub-23 en un amistoso jugado en el predio de Ezeiza frente a un combinado nacional juvenil de Bolivia. Ganó la Argentina 2-1. Solari fue titular, Simón ingresó un rato en el segundo tiempo. Tampoco estuvieron, y los menciono porque son 2 jugadores que creo yo que cuando estén bien van a volver a ser titulares, ni Leandro González Pires, que es muy probable que no esté contra Arsenal, pero sí contra Atlético Tucumán. Ahora voy a contar lo que le viene a River a corto plazo. Ni tampoco estuvo Rodrigo Aliendro, que con suerte podría llegar al Superclásico del 1 de octubre. Tampoco el Piti Martínez, que intentará llegar también para esa fecha. Hubo alguna polémica, porque el Piti cree que va a llegar sí o sí, mientras que desde el cuerpo médico de River dicen que es bastante complicado, pero en definitiva, ojalá que llegue, porque el Piti para ese partido en la Bombonera sería verdaderamente un jugador muy importante, más allá de que le toque jugar 2 o 3 minutos en el segundo tiempo. Pero en definitiva River cumplió en general contra la Católica con todas estas ausencias. La realidad es que De Michelis no pudo contar con varios jugadores que en general son titulares, porque Armani, De la Cruz, Aliendro y González Pires son titulares sí o sí. Solari es cambio seguro en el segundo tiempo y Simón venía siendo titular. Veremos si lo sigue siendo. Yo creo que tarde o temprano Boselli debería, no sé si ganarse definitivamente el puesto como lateral por la derecha, porque ha jugado en este partido como marcador central y en Defensor Sporting viene jugando en esa posición. Pero hay que tener en cuenta que Simón juega en un lugar que no es el suyo y es probable que River eso lo sienta de cara al futuro. Y vamos ahora a hablar de lo que viene, de los próximos objetivos que tendrá el River de Martín de Michelis. El millonario, como ya sabemos, hoy por hoy solamente lleva 3 puntos de los 9 posibles en el inicio de la Copa Liga Profesional. Ha perdido con Argentinos y Vélez de visitante y ha ganado en condición de local a Barraca Central. El próximo domingo estará enfrentándose a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental. Todavía tiene una semana de trabajo el director técnico y para ese cotejo ya va a contar con todos los futbolistas que recién mencioné que no estuvieron disponibles en este amistoso, porque el martes termina la fecha FIFA y la realidad es que todos están jugando o acá en nuestro país o en algún país sudamericano. No es que tienen que venir del otro lado del mundo, como a veces sucede en una fecha FIFA en la cual las selecciones sudamericanas disputan partidos amistosos, por lo que el próximo domingo van a estar a disposición todos los jugadores que estuvieron representando a sus respectivas naciones, salvo que haya alguna lesión. Ojalá que no, pero en definitiva De Michelis ya va a tener a la gran mayor parte del plantel como para armar nuevamente un equipo competitivo. Y como todos sabemos, en el Monumental River prácticamente gana todos los encuentros que juega, a pesar de que se va a enfrentar al equipo al cual no ha podido vencer en Núñez en este 2023, porque River ha jugado un total de 18 partidos
en condición de local este año, ha ganado 17, lleva 16 triunfos consecutivos y la única derrota fue por la quinta fecha de la liga profesional pasada, justamente contra Arsenal por 2-1. Será el próximo rival, esperemos que River pueda sortearlo porque tiene que acomodarse sí o sí en la tabla para meterse entre los 4 mejores. Después de ese partido contra Arsenal, 4 días más tarde, el jueves, tendrá que verse las caras contra Atlético Tucumán, también en el Estadio Monumental. Es decir, River tiene que conseguir 2 triunfos seguidos sí o sí, o no se pueden dejar puntos en condición de local porque después van a venir 2 partidos seguidos en condición de visitante. Y como ya sabemos, desde el principio del mes de mayo hasta ahora, la estadística de River jugando fuera de casa es verdaderamente muy mala, porque solamente ganó un partido, empató 5 y perdió 6. Solo un triunfo ante Banfield, que justamente va a ser el próximo rival que River enfrenta en condición de visitante por la 6ª fecha, dentro de 14 días, en el Estadio Florencio Sola. Y después de ese partido ante Banfield, una semana más tarde, el 1 de octubre, vendrá nada más y nada menos que el superclásico ante Boca en la Bombonera. Otro cotejo que puede marcar un antes y un después en el semestre del millonario, porque claramente River tiene que ir a buscar los 3 puntos en la cancha de Boca. Y para terminar con esta breve actualidad del día domingo de River, porque no hay muchas noticias más allá de lo que sucedió en el amistoso de ayer, en el triunfo frente a Universidad Católica, vamos a referirnos un poco a cuáles pueden ser las modificaciones que puede llegar a plantear Martín de Michelis, teniendo en cuenta el rendimiento de algunos jugadores y también que hay algunos futbolistas que empiezan a aparecer en carpeta. Si tomamos en cuenta el cotejo contra Vélez, está claro que no puede volver a estar en el banco Barco. Yo entiendo que algún partido puede tener que descansar, que River va a tener 3 encuentros en una semana, pero Barco es verdaderamente fundamental. Ya de por sí hubo 4 jugadores que se destacaron por sobre el resto en el River campeón de la Liga Profesional. Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro, Leandro González Pires y Ezequiel Barco. El primero fue vendido, los otros 2 se encuentran lesionados. No puede no jugar Barco los próximos 3 cotejos como titular. Y no lo digo habiendo hecho, más allá del gol, un partido excelente contra Católica, porque tomó algunas malas decisiones, pero en definitiva tiene que jugar sí o sí. Y Lanzini después también tiene que volver a estar desde el arranque. En conclusión, si tomamos en cuenta el partido que River jugó ayer contra Católica, obviamente va a jugar De la Cruz casi con seguridad por Craneviter, va a compartir mitad de la cancha con Enzo Pérez, y después en la zona defensiva el equipo que jugó ayer fue Herrera, Boselli, Martínez y Casco. Lo más probable, en definitiva, es que salgan los 4, por lo menos en primera instancia, porque hay muchas posibilidades que la defensa titular contra Arsenal sea Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz. Paulo Díaz juega seguro y Enzo Díaz también juega seguro. En el caso de Ramiro Funes Mori va a depender mucho de cómo el DT haya visto a Héctor David Martínez. No es una cuestión más que Martínez haya jugado los 90 minutos de ayer, porque River hizo 7 de 10 cambios en los jugadores de campo y uno de los que no fue modificado fue Martínez. El otro fue Herrera, que obviamente no va a jugar el cotejo contra el elenco de Sarandí, por lo menos desde el arranque, y el otro fue Craneviter, que si juega lo hace en el lugar de Enzo Pérez. No creo que Enzo salga siendo el capitán del equipo, por lo menos en el arranque del partido. Después los otros fueron modificados, por eso yo no descarto que Martínez pueda quitarle el lugar a Funes Mori. Si bien es verdad que Ramiro necesita tener partidos consecutivos como titular para volver a agarrar el ritmo, la realidad es que de los resultados y del nivel propio que pueda tener el futbolista va a depender la titularidad de cada uno de ellos, porque ya todos estamos poniendo a Mamana fuera del equipo porque los 3 cotejos que jugó fueron verdaderamente flojos, y es algo lógico porque vuelve Paulo Díaz y está Boselli, y el otro jugador que completa la defensa es Santiago Simón, que yo pongo mis dudas de si va a volver a ser o no titular con Boselli ya en el equipo. Es cierto que el DT no practicó al uruguayo como lateral por la derecha, y eso es un punto a tener en cuenta, porque a diferencia de lo que hizo con Martínez, que sí lo puso como lateral izquierdo, porque en caso de que Enzo Díaz no esté, más allá de tener a Casco, quiso probar con Martínez, en el lateral derecho no hizo lo mismo con Boselli, por lo que yo supongo que le va a dar algún cotejo más como titular a Simón, más allá del muy flojo rendimiento que mostró ante Vélez. Por eso mismo se vienen cambios, se vienen modificaciones, es hora de que el equipo titular empiece a tener más partidos y que el DT acerte tanto en el 11 de arranque como también en las modificaciones y en los cambios que se hacen durante los partidos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video,
de los próximos 4 partidos que tendrá River correspondientes a la Copa Liga Profesional, y hago hincapié en los 4 cotejos que vienen porque ahí ya se habrá disputado la mitad de toda la zona A. River jugará 2 partidos seguidos en condición de local frente a Arsenal y Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, y después 2 compromisos consecutivos en condición de visitante frente a Banfield en el Estadio Florencio Sola y frente a Boca en la Bombonera. Antes del partido ante el Ceneice, River sí o sí tiene que sacar los 9 puntos. No puede seguir dejando unidades en el camino. Es cierto que de visitante le está costando muchísimo más que de local, pero hay que volver a por lo menos tener cierta injerencia jugando fuera de casa. Y después, en cuanto a los lesionados, hay que esperar que se recuperen de la mejor manera tanto González Pires como Aliendro, y que cuando esté el Piti Martínez a disposición, ver qué lugar podría llegar a ocupar en la cancha. Está claro que en el 11 de arranque parecería bastante difícil porque juega en el lugar de Barco, pero no hay que descartar absolutamente nada. De Micheli siempre sorprende, a veces lo hace para bien, en las últimas oportunidades lamentablemente lo ha hecho para mal. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.